En un caluroso día de verano, el Buda Siddhartha caminaba por un bosque junto a su discípulo principal, Onanda. Cansado, el Buda le pidió a su acompañante Ananda: «Hace poco más de una hora cruzamos un arroyo». Onanda desanduvo el camino, y al llegar el arroyo estaba completamente revuelto y lleno de barro. Unas carretas tiradas por bueyes habían pasado por allí. Onanda regresó con el cuenco vacío y le dijo al Buda que el agua estaba demasiado sucia. «He oído que a solo 4 o 5 kilómetros de aquí hay un gran río. Iré y traeré agua de allí». Sin embargo, el Buda insistió: «Regresa y tráeme el agua de ese arroyo». Perplejo, Ananda no entendía la insistencia, pero obedeció. El Buda le dio una última instrucción: «No regreses sin el agua. Si sigue sucia, no jogas nada». Onanda regresó un tanto molesto. Se sentó pacientemente en la orilla y esperó a que el flujo del río la purificara por completo. Poco a poco, el agua se tornó cristalina. Al llenar el cuenco, Ananda comprendió el mensaje detrás de la petición de su maestro. Le entregó el cuenco y se postró a sus pies para agradecerle. «Volví enojado al río», le dijo. «He comprendido que puedo sentarme en la orilla de mi mente y observar todo lo que arrastra a las hojas muertas». Segunda historia budista. La semilla de mostaza. Hace muchos años, una viuda llamada Kisa Gotami perdió a su único hijo. Su dolor era tan grande que se negó a enterrarlo y andaba por toda la aldea con el cuerpo del bebé, rogando a la gente que le diera una medicina para curarlo. Algunos se burlaban, otros se asombraban, pero nadie podía ayudarla. Con una nueva esperanza, Kisa Gotami corrió a buscarlo. El Buda la miró con dulzura y le dijo: «Sí, puedo ayudarte». Kisa Gotami estaba fascinada y a punto de salir corriendo, pues en cualquier hogar indio se podían encontrar semillas de mostaza. Pero el Buda añadió una condición: la semilla debe venir de un hogar donde nadie haya muerto. Llena de esperanza, Kisa Gotami partió a la ciudad y fue de casa en casa. En todas partes la gente quería ayudarla, pero siempre escuchaba la misma historia: «Aquí han muerto un esposo, una esposa, un padre, un hijo». Poco a poco, se dio cuenta de que la muerte había visitado cada hogar y que ella no era la única que lamentaba una pérdida. Con el corazón más sereno, miró al niño en sus brazos y aceptó que la vida lo había abandonado. «¿Conseguiste la semilla de mostaza?», le preguntó el Buda. El Buda le explicó: «Pensaste que solo tú habías perdido a un hijo». Kisa Gotami le pidió al maestro que le enseñara más sobre su doctrina, y desde ese día y hasta su muerte fue su discípula. La búsqueda de la semilla le enseñó que nadie se libra del sufrimiento y la pérdida. Esta comprensión no eliminó su dolor, pero redujo el sufrimiento que viene de luchar y resistirse a aceptar la realidad. Tercera historia. En un lugar donde nadie te ve. Un día, el Buda reunió a sus discípulos y les dijo: «Soy viejo y es vuestro deber ayudarme. No tengo dinero y lo necesito». Un discípulo, sorprendido, le preguntó: «¿Cómo conseguiremos el dinero, maestro, si la gente no es generosa?». El Buda respondió: «La forma más natural es pidiéndolo, pero, otra, en realidad, nos correspondería por nuestros servicios. Yo soy mayoere, pero vosotros sois jóvenes, y no os costará tanto». Al principio, los discípulos se sorprendieron, pero la mayoría aceptó la petición. «Claro, maestro, haremos lo que haga falta», dijeron. El Buda se dirigió a él: «Todos tus compañeros son valientes y están dispuestos a ayudar. ¿Por qué tú no dices nada?». El discípulo respondió con sinceridad: «Lo siento, maestro, pero el plan me parece inviable». «Inviable», repitió el Buda. «Donde quiera que yo esté, yo me veré robando. Preferiría mendigar a permitir que mi yo me vea haciendo algo con lo que no estoy de acuerdo». El maestro sonrió y se sintió orgulloso. «Qué alegría. Me enorgullece comprobar que al menos uno de mis discípulos lo ha entendido todo». El resto de los discípulos
agachó la cabeza, arrepentidos por haber caído en la trampa. Desde entonces, cada vez que tenían un pensamiento indigno o una tentación, recordaban la frase del compañero An mi yo me ve. Tercera historia: la lámpara de la mendiga. En la época del Buda, vivía una anciana mendiga que admiraba a los reyes y príncipes que le hacían ofrendas. Deseando hacer lo mismo, mendigó durante todo un día y solo consiguió una pequeña moneda. El hombre se conmovió al saber que era para el Buda y le dio lo que quería. Mientras lo hacía, le expresó un deseo: no puedo ofrecerte más que esta diminuta lámpara, pero por la gracia de esta ofrenda, que en el futuro sea bendecida con la lámpara de la sabiduría y pueda liberar a todos los seres de la oscuridad y guiarlos a la iluminación. Durante la noche, el aceite de todas las demás lámparas se agotó, pero la de la anciana seguía ardiendo. Al amanecer, un discípulo de Buda, Galia, vio que la lámpara aún estaba encendida y pensó que no tenía sentido que lo estuviera durante el día. Intentó apagarla con un soplo, pero no pudo. Intentó hacerlo con sus dedos, pero la lámpara siguió brillando. El Buda, que había observado la escena, le dijo a su discípulo: no podrás apagarla, ni siquiera si derramaras toda el agua del océano sobre ella. El agua de todos los ríos y lagos del mundo no bastaría para extinguirla. El discípulo, sorprendido, preguntó por qué. Porque esta lámpara fue ofrecida con devoción y con pureza de mente y corazón, le respondió el Buda. Esa motivación la ha hecho enormemente beneficiosa. Cuando el Buda terminó de hablar, la anciana se acercó y él le profetizó que en el futuro se convertiría en un Buda llamado Luz de la Lámpara. Nuestra motivación, ya sea buena o mala, es la que determina el fruto de nuestros actos. En cuarta historia: la paz perfecta. Un sabio budista organizó un concurso de pintura sobre el tema de la paz perfecta. Muchos artistas se presentaron y comenzaron a pintar paisajes serenos, atardeceres cálidos sobre montañas y flores hermosas. Sin embargo, uno de los pintores creó un cuadro muy diferente: un mar embravecido, nubes amenazantes y un precipicio con un árbol sobre él. El supervisor pensó que el artista se había equivocado de tema y decidió no presentarlo, pero el maestro insistió en ver todos los cuadros. Después de observar las obras, el maestro no encontraba la obra perfecta. Le pidió al supervisor que le mostrara el cuadro que había descartado. Cuando vio la pintura del mar tempestuoso, sonrió y dijo: al fin, tenemos un ganador. El supervisor exclamó: pero, maestro, ¿cómo puede ese cuadro representar la paz perfecta? El sabio respondió: si te fijas sobre el árbol que se asoma al precipicio, y bajo la tormenta, un pequeño pájaro descansa en su nido, ajeno al viento y al oleaje. Este es el mejor ejemplo de la paz perfecta. La paz no está a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. La paz perfecta se logra cuando nos mantenemos firmes, a pesar de las tempestades que nos rodean. La pintura de este artista nos enseña que la verdadera paz no es evitar los problemas, sino mantener la calma y la tranquilidad en medio de ellos. Quinta historia: el jarrón de porcelana. Cuenta la leyenda que en un monasterio en las montañas del Himalaya, un anciano monje guardián falleció. El gran maestro decidió encontrar a un sucesor para este honroso puesto. Para ello, reunió a todos los discípulos y les presentó un acertijo. En el centro de la sala, el maestro colocó una mesita con un exquisito jarrón de porcelana y una hermosa rosa amarilla dentro. El primer monje que resuelva este acertijo asumirá el puesto de guardián, anunció. Los discípulos se quedaron petrificados, intentando descifrar el significado de la delicada belleza que tenían delante. Se preguntaban si representaba las tentaciones del mundo o si simplemente la flor necesitaba agua. En ese momento, uno de los discípulos se adelantó con una espada, miró a sus compañeros y al maestro, se dirigió al centro de la sala y de un solo golpe
destruyó el jarrón y la flor. El maestro sonrió y dijo: honremos a nuestro nuevo guardián. No solo ha dado una solución, sino que ha eliminado el problema. La lección es que no importa cuán hermoso parezca, un problema sigue siendo un problema y debe ser eliminado. Muchas personas cargan con el peso de cosas del pasado que ya no tienen sentido, impidiéndoles crear un espacio para algo nuevo. Como dice un antiguo proverbio chino, para beber vino en una copa llena de té, primero tienes que tirar el té. Es necesario limpiar el pasado para dar espacio al futuro. En sexta historia, la nutrición del cuerpo y la mente. Un hombre rico y enfermo se acercó al Buda, que predicaba cerca de Shravasti. Con las manos juntas, le dijo a maestro: perdóname por mi falta de respeto, pero sufro mucho de obesidad, somnolencia y otros males, por lo que no puedo moverme sin sentir dolor. El Buda, al ver los lujos que rodeaban al hombre, le preguntó si quería conocer la causa de sus dolencias. Cuando el hombre asintió, el Buda le explicó: hay 5 cosas que producen la condición de la que te quejas a las cenas opulentas: el exceso de sueño, el anhelo del placer, la irreflexión y la falta de ocupación. El Buda le aconsejó al hombre que ejercitara el autocontrol en sus comidas y que asumiera responsabilidades para ser útil a los demás. Le aseguró que si seguía su consejo, prolongaría su vida. El hombre tomó en serio las palabras de Buda y después de un tiempo recuperó su movilidad y juventud. Regresó a ver al Buda, pero esta vez sin lujos. Maestro, le dijo, has curado mis dolencias corporales, ahora vengo a buscar la iluminación de la mente. El Buda le respondió: el mundano nutre su cuerpo, pero el sabio nutre su mente. El que se entrega a la satisfacción de sus apetitos obra su propia destrucción. Encuentra un equilibrio. Disfruta de la vida, pero también ocúpate en algo. Fíjate metas que nutran tu mente y la hagan expandirse. Si solo te alimentas a ti mismo y a tus deseos, ¿qué será de ti? En séptima y última historia, el karma y la felicidad. El Buda le dijo a sus discípulos que toda la dicha en el mundo proviene del deseo de que los demás sean felices, mientras que todo el sufrimiento proviene de desear la felicidad para uno mismo. La ley del karma es inevitable en sí. Perjudicamos a otros, nos perjudicamos a nosotros mismos. Si les damos felicidad, nos estamos proporcionando felicidad futura. Esta es una de las bases de la ley del karma. Lo que das, te será devuelto. Aquel que busca la felicidad de los demás, será feliz. Todo lo que proyectas, vuelve a ti como un boomerang. Esta fábula nos enseña que para lograr la paz interior y la felicidad, debemos buscar la felicidad de los otros. Si buscamos agredir o molestar, recibiremos lo mismo y nunca seremos felices, ni encontraremos la paz. La devoción con la que hacemos las cosas también es fundamental. Lo que le da valor a nuestros actos no es el regalo en sí, sino la ilusión y la devoción con la que lo buscamos y ejecutamos. Los deseos y las metas no se cumplen solos, requieren de esfuerzo y sacrificio.